Distribución, ¿qué es lo que de esta caja del BAD? Bueno, está la empresa modelo, la tasa regulatoria que se verifica, hay incentivos a la calidad y ahora se ha puesto un incentivo de tecnológico, los proyectos PITEC. ¿Qué son los proyectos PITEC? Comenzar a poner tecnología en nuestras redes. Por ejemplo, van a poner medidores inteligentes, lámparas LED, para comenzar a dinamizar el mercado, la tecnología aquí en el Perú. Y a grosso modo, así se relaciona un distribuidor. Tiene usuarios regulados y también puede tener usuarios libres. ¿Ya? Recoge siempre del mercado solamente la parte que le corresponde, el BAD, tanto en el usuario libre y en el usuario regulado. Y esto es, digamos, como una especie de resumen de los componentes del valor agregado de toda la cadena de electricidad. ¿Cómo es esto? En el recibo de luz que llega a los usuarios finales, ¿qué se paga? Generación, transmisión y distribución. Las proporciones aproximadamente son estas. La mitad está asociado a los costos de generación, es decir, las máquinas térmicas, hidráulicas que están en el sistema interconectado nacional, que no necesariamente están en Lima, son el 50%. La transmisión es el 10%. El otro 10% son los otros cargos, confiabilidad, renovable, reserva fría, todo el resto está aquí en el transmisión, en el peaje de transmisión. Y la distribución anda en el 30 al 35%. La red de distribución, los postes de media tensión, de baja tensión, subterráneos aéreos que están ahí. Los usuarios regulados, ya les dije, son los menores a 200, entre 200 a 2500 son optativos y de 2500 para arriba son usuarios libres. ¿Y cómo se hacen las transacciones? ¿Cómo se van pagando entre ellos, ¿no? El distribuidor, vamos a pensar en un usuario regulado. El distribuidor recoge todos estos cargos del usuario regulado. Generación, transmisión y distribución. Se queda con su parte de distribución y le traslada al generador. El generador se queda con el peaje de transmisión más sus cargos por potencia y energía. Y luego el transmisor le factura por lo que le corresponde solamente a transmisión. También el generador le puede vender a un usuario libre o el distribuidor también, y la misma cadena sigue así. Para ir cerrando un poco y teniendo las perspectivas que se vienen a un futuro hay temas en curso que ya se están estudiando, se están discutiendo en la Comisión de Reforma del Sector Eléctrico, como es la tasa de actualización, que es la tasa mediante la cual pagan las inversiones a la distribución, a la transmisión también. Hay una mejora en la subtransmisión. Subtransmisión, vamos a decirle, las empresas de distribución, por ejemplo, Enel Distribución y Luz del Sur, tienen también una parte de transmisión. A esa transmisión, que no es la gran carretera, digamos, en jerga, digamos, en electricidad le dicen subtransmisión. ¿Y qué ha pasado generalmente con las empresas estatales? Pues no han podido construir esa transmisión y hay energía, hay proyectos industriales que no se pueden atender porque esa transmisión no ha sido construida. La declaración de precios de gas natural también se está discutiendo, entre otros, en esta comisión. ¿Qué desafíos vienen para la regulación y el sector eléctrico? Tal como estaba con Edwin mostrando la tecnología de la electromovilidad, es un desafío. ¿Qué es regular en la electromovilidad? Regular el enchufe, regular la tecnología de las baterías, por ejemplo. ¿Podría el ministerio, digamos, encasillar a que toda la tecnología sea de ion litio o puede dejarlo más abierto? ¿Qué es lo que puede regular? ¿Qué no debería regular? En generación distribuida hay muchas tecnologías, hay muchas formas de incentivar a la generación distribuida, pero también hay que poner límites. En esas transacciones que vimos del generador al distribuidor, hay, digamos, un vacío. Por ejemplo, ¿qué pasa si el distribuidor comienza a poner generación distribuida? Comienza a hacerse como que una especie de perversión del sector. Comienza a poner más generación, comienza a ahorrarse costos de los contratos ya a largo plazo,
deja de pagar los peajes de transmisión y se tiene que cargar esa cuenta a otro lado. Y usualmente somos nosotros los usuarios. El almacenamiento. Mi colega va a dar un poco más de temas de almacenamiento, pero en lo relacionado a la regulación, quiero mencionarles que en el almacenamiento, que son las baterías que pueden funcionar tanto en el sistema interconectado a gran escala o en pequeña escala, en nuestro hogar podríamos poner un almacenamiento. Pero, por ejemplo, en nuestro hogar, ¿daría sentido que pongamos una batería? O sea, nuestra factura es un precio monómico, se le dice, un precio que es un solo precio por kilovatio hora. Conforme vas avanzando en las tarifas, sí ya tienes precios diferenciados un poco, en hora punta y en hora fuera de punta. Ahí, por ejemplo, sí te convendría hasta cierto punto decir, consumo en hora fuera de punta, que son las horas de baja demanda, donde los precios son más bajos, y podrías esa energía inyectarla en los precios más altos y ahorrarte esos cargos de precios altos. Y hemos encontrado que las baterías, por ejemplo, en el Perú, he participado en un estudio que ve el potencial del almacenamiento en Perú. Vemos que justamente, por ejemplo, esos retrasos de la subtransmisión que les mencioné, que hay en las empresas de distribución de estatales, por ejemplo, de Enosa, que están en el norte, esa falta de infraestructura puede ser atendida por una parte de almacenamiento. Ojo, el almacenamiento tampoco es la solución a todo, pero sí ayuda y sí puede ser muy competitivo. Por ejemplo, para Enosa, que muchos de ustedes habrán escuchado, se ha sacado un decreto, se ha declarado una situación de emergencia. Como no se construye la infraestructura de subtransmisión, se va a contratar 16 megavatios de generación diésel. Es decir, vamos a pagar los usuarios en los peajes 16 megavatios de generación diésel por todo un año. Es un montón de plata. Nosotros habíamos estudiado y habíamos dicho, con baterías ya no necesitas 16, solamente necesitas 10 megavatios de generación diésel y los otros 6 lo puede dar la batería. La batería coge la energía en las horas de baja demanda, se va cargando de a pocos y cuando se necesite inyecta esos 6 megavatios en conjunto con los 10 megavatios de la diésel. En total hacen el mismo efecto. Ahí tenía cabida la batería. Pero también, ¿cuál es el problema? Regulatoriamente, por ejemplo, en los sistemas de transmisión, en los sistemas de subtransmisión, vamos a decirle así, se tiene que hacer un plan de inversiones. Ese plan de inversiones que hace el SINDERMIN se rige bajo una norma que es la norma tarifas. Y en esta norma uno puede proponer muchas cosas, pero solamente esos elementos. Nuevas líneas, nuevas subestaciones, transformadores, etc. Pero en ningún momento habla de baterías. Por ese motivo, por ejemplo, en esa regulación ha encasillado las tecnologías a usar. Ahí vino la discusión. ¿Qué debería regularse y qué debería dejarse para que la tecnología propiamente dicha vaya haciendo ese camino y competir con las tecnologías tradicionales? ¿Sí? Hay que hacer esa discusión tal vez con el ministerio, con SINDERMIN, para que deje competir, por ejemplo, el almacenamiento, ¿no? Ya hablamos de electromovilidad, hay desafíos, el gasoducto. ¿Qué pasa si no llega el gasoducto del sur? Va a haber una congestión. Las renovables. ¿Nos hace falta una quinta subasta o ya no? Porque una quinta subasta va a significar que tal vez va a subir nuestros recibos, ¿no? O hay que darle otro mecanismo a la renovable. Por ejemplo, potencia firme, ¿no? ¿Por qué no contrata más? ¿Por qué no pueden hacer las renovables contratos con una industria? Hay un problema, la potencia reconocida, la potencia firme. Y hay nuevos mercados, ¿no? Hay un mercado de agregadores, Smart Grid, blockchain, que hay en otros países que están explorando, y en algún momento van a llegar al Perú. Pero si las reglas o las barreras regulatorias no te dejan entrar, ni siquiera el almacenamiento, por ejemplo, a competir con el resto, ¿cómo vamos a permitir el resto de tecnología que venga? Entonces, hay que ver hasta qué punto regular y en qué punto poner esa salida para la nueva tecnología. Por ejemplo, yo le escuchaba a un profesor, un diplomado, que nos decía que, por ejemplo, hay como una norma en el Estado
que ahora todas las empresas estatales tienen que comprar luminarias LED. Pero les han puesto un código y algo tan específico que solamente pueden comprar esa luminaria. Y cuando van al mercado, ¿qué está pasando? Hablan con los proveedores y esa luminaria ya está descontinuada. La tecnología avanzó tan rápido que lo que demoraron en el ministerio en normar se quedó en el pasado. Y esa luminaria es más cara de mantenerla porque es una tecnología ya antigua. Imagínense, la tecnología avanza tan rápido que las empresas estatales están obligadas a comprar esa tecnología antigua. Bueno, entonces esto es lo que yo les quería mostrar, los procesos regulados que vemos en ERMIN, los procedimientos del COES, ahí les dejo las páginas donde pueden consultar todos los procedimientos del COES. Y bueno, estos son mis correos de contacto. Espero que les haya servido un poco este vistazo a la regulación, al mercado eléctrico, y discutir y tener inquietudes de qué regular y qué no regular. Muchas gracias.